Hola, muy buenos días a todos por acompañarnos en esta actividad del día de hoy. Para nuestro panel del Think Tank tenemos Pharma en Digital, más allá de la telemedicina. Hoy estoy acompañada de mi colega Juan Pablo, los cuales somos anfitriones de esta actividad, la cual va a ser moderada por Marcela Fernández. En el día de hoy vamos a tener, más bien no tenemos, a 3 invitados muy importantes cada uno dentro de su área y pues con algo en común. Es algo en común, es más que nada todo el aporte significativo que han hecho a la área de innovación en lo que sería nuestra región. Juan Pablo, por favor. Gracias, bienvenidos a todos. Para mí un placer no solamente estar en este segundo día de la Digital Week, sino también pues representar a Pharma en este Think Tank. Creo que es una oportunidad enorme para nosotros empezar a cambiar conceptos y evaluar lo que es más allá de la telemedicina. Así que para mí un placer de presentarles también a Marcela Fernández. Creo que todos la conocemos y le tenemos mucho cariño, pero igual para que no la conoce, es la Country Commercial Lead para Centro 1. Y para dar inicio a esta linda actividad, Marce, bienvenida. Nos presentas a los panelistas y únicamente recordarles a los que nos están acompañando sus preguntas y sus comentarios en el chat para irlos revisando durante la actividad. Bienvenida, Marce. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Pablo. Bueno, muy buenos días. De verdad que tengo el placer de ser parte activa de este primer Discovery Digital and Innovation Week a nivel de PACA y tengo el honor de moderar la discusión Pharma en Digital más allá de la telemedicina con un panel de expertos de primer nivel y en donde vamos a conversar sobre cómo crear valor para nuestros pacientes enfocados en sus necesidades y en su experiencia. Bienvenidos a todas las personas de Bayer que nos acompañan de los diferentes países que conforman PACA. De verdad que una bienvenida muy calurosa y especialmente una bienvenida también a nuestro panel de expertos por sacar de su tiempo y estar acá con nosotros. De verdad que les agradecemos muchísimo. Hoy nos acompañan entonces la doctora Catalina Gudelo, que es ginecóloga. Nos acompaña Javier Cardona, que es cofundador y CEO de 123. Y tenemos también a Agustín Peláez, que es cofundador en Ubidots. Bienvenidos una vez más y nos gustaría que ustedes pudiesen dedicar unos minutos a contarnos un poco de ustedes y de las diferentes empresas o negocios que ustedes dirigen. Les paso la palabra. Bueno, voy a saltar yo de primero. Permiso. Bueno, mucho gusto a todos. Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Agustín Peláez, soy cofundador de una empresa que se llama Ubidots. Lo que hacemos en Ubidots es un software que permite a miles de ingenieros, desde emprendedores hasta ingenieros en grandes empresas, a crear aplicaciones de Internet de las Cosas. No soy un experto en salud, es un tema totalmente tangencial, pero que precisamente por eso, pues ojalá dar unos ángulos diferentes el día de hoy. Desde nuestro pequeño pulso del mercado tenemos ya pues, cientos de clientes en más de 80 países, de los cuales hay por lo menos un 20% que hace aplicaciones de IoT para el sector salud. Entonces, encantado de compartir un poco más de lo que estamos viendo. Muchas gracias, Agustín. Doctora Catalina. Sí, bueno, yo soy Catalina Gudelo, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Pontificia Bolivariana y soy laparoscopista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá y pues me dedico básicamente a la consulta ginecológica y al tratamiento de las pacientes mediante cirugía mínimamente invasiva. Entonces estamos acá ubicados en Medellín, en el consultorio, y pues la idea es que podamos como discutir todos los temas que nos han puesto muchos retos, sobre todo en los últimos meses. Buenísimo, doctora, muchas gracias. Javier, te pasamos la palabra. Gracias, bueno, muy buenos días para todos y todas, gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Cardona, soy cofundador de UNDOC3. UNDOC3 es la plataforma de telemedicina más grande de América Latina. Estamos haciendo alrededor de 100,000 consultas mensuales en Colombia, México, Perú y Ecuador. Y bueno, pues muy contento de estar acá, compartir un poco nuestra experiencia en la región haciendo
telemedicina y un poco, bueno, toda esta locura que ha pasado en los últimos 8 meses, que ha cambiado el ambiente muchísimo y creo que pues ha traído una adopción de servicios de años en meses y bueno, con un impacto gigantesco desde el componente de acceso, desde el componente de resultados y bueno, pues creo que habiendo vivido todo esto, de igual manera seguimos muy temprano en el camino, o sea, creo que estamos al 2 o al 3% de la evolución, así que pues con mucha emoción de lo que se viene y muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, Javier, y definitivamente un panel muy variado, ¿verdad? Y es parte de lo que nos encanta. Agustín, buenísimo el que no tenga mucha experiencia en el área de salud, porque justamente eso nos permite, pues, ver perspectivas diferentes, ¿no? La doctora Catalina, pues, definitivamente, ¿verdad? Un HCP para nosotros, un cliente para nosotros, sus opiniones, sus impresiones, sus recomendaciones van a ser también súper valiosas para nosotros. Y en el caso de Javier, pues liderando una compañía de telemedicina, ¿verdad? Un aspecto básico en estos nuevos tiempos, definitivamente nos van a traer insights muy, muy valiosos. Así que nuevamente muchas gracias a los tres. Javier, ahorita mencionaste algo y fue, bueno, el ambiente ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Y esto es solamente el 2-3% de la evolución. Eso me lleva a la primera pregunta que quisiera hacerle a los tres. Hemos visto que muchas de las soluciones, ¿verdad?, que se improvisaron a raíz de la pandemia o que surgieron durante la pandemia van a terminar quedándose. Muchas de esas, afortunadamente, van a terminar quedándose. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales aprendizajes que está trayendo la nueva normalidad en el área de la salud? ¿Qué beneficios y oportunidades trae esto para sus pacientes? Cuéntenos un poquito. El que gusta empezar. Bueno, si les parece un poco, inicio compartiendo algo de lo que hemos aprendido en estos meses. Como lo decía, creo que han sido, en 7, 8 meses hemos tenido la adopción que esperábamos tener en 5 años, tal vez, y esto nos ha llevado a aprender muchísimas cosas, ¿no? Lo primero, y creo que es de los grandes aprendizajes, es que funciona, y creo que tanto los prestadores médicos como los pacientes han entendido que funciona y que es un canal válido. Y si bien tiene muchas oportunidades de mejora, hemos entendido que hay diferentes escenarios donde definitivamente la virtualidad es una opción, ¿no? Creo que al principio de la pandemia, en muchos casos, fue la única opción, ¿no? Entonces, creo que lo primero es eso, es como esa validación y ese chulo de, ok, hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por entender y desarrollar, pero la gran conclusión es que funciona y es nosotros cuando nuestros pacientes o usuarios hacen una teleconsulta y terminan la teleconsulta, al final le preguntamos qué habría hecho si este servicio no existiera. Y hoy el 66% dice que habría ido a una consulta prioritaria o urgencias. O sea, al final sí estás causando un impacto y esa adopción pues se traduce en muchos impactos a lo largo de la cadena, ¿no? Económicos, logísticos, incluso médicos por el tema de oportunidad en la atención. Entonces creo que el principal aprendizaje para nosotros y para el ecosistema que hemos visto es que funciona, que es un canal válido, tiene muchos retos tecnológicos en cuanto a la calidad de la comunicación por dificultades en la conectividad. Es súper curioso ver que si bien muchas consultas inician o se agendan como videoconsultas, terminan siendo llamadas telefónicas. En nuestro caso, el canal más efectivo es el chat. El 90% de nuestras consultas termina siendo por chat y eso es algo que maravillosamente nos enseñó WhatsApp a chatear para todo y por todo, independientemente del nivel socioeconómico. Entonces, para nosotros el chat ha sido increíble y bastante resolutivo. Entonces, bueno, creo que eso desde nuestra perspectiva. Y solo agregar que es muy similar en los diferentes países. Nosotros operamos en Colombia, en Perú, en Ecuador, y la experiencia ha sido bastante similar. Creo que estás con el micrófono apagado, Marcela, sí.
Sí, muchas gracias, ya estoy sin micrófono. Doctora Agudelo, tal vez usted nos pueda comentar en esa misma línea, de su perspectiva, ¿cuáles son esos principales aprendizajes que nos ha traído la nueva normalidad en el área de la salud y cómo esto va a beneficiar a nuestros pacientes? Denos su perspectiva como profesional de la salud. El primer aprendizaje, claro, digamos que fue a nivel personal, porque estábamos acostumbrados como a hacer lo que siempre nos ha funcionado y hacer las cosas como de una manera sencilla. Yo ya trabajaba con telemedicina porque por mi especialidad tengo varias pacientes del exterior en las que hacemos como la consulta y la programación de la cirugía y ya vienen a la ciudad solamente a hacerse el procedimiento. Pero son pacientes muchas veces de otros países que tienen un nivel de desarrollo tecnológico un poquito más avanzado y que son pacientes que están más acostumbrados, digamos, a utilizar estas tecnologías. En las pacientes de nuestra ciudad, o específicamente las pacientes de mi consultorio, digamos que al principio fue un poco difícil entender o darles la confianza de que iban a estar igualmente bien atendidas, que sus problemas se iban a poder solucionar de una manera adecuada, y creo que todos fuimos como aprendiendo a confiar en eso también, porque obviamente siempre había preferido, pues si la paciente mía estaba en mi ciudad, que fuera al consultorio. Para mí siempre era la mejor opción, ¿cierto? Entonces, como aprender a tener confianza en la telemedicina, tanto de la parte médica como de la parte de los pacientes. Creo que ese fue el primer aprendizaje. Y bueno, y de ahí pues todos los aprendizajes que se desprenden de esto. Tengo muchas pacientes de edad avanzada que el solo hecho de tener que realizar una transacción para realizar el pago de la consulta o tenerse que conectar y saber qué es el Wi-Fi, cómo buscan el Wi-Fi en el computador, cómo se prende el computador. O sea, hubo pacientes en las que hubo que empezar de cero, que ni siquiera, bueno, casi todos manejamos el WhatsApp, pero hay un tipo de pacientes que ni siquiera tienen esta herramienta sencillamente porque nunca la habían tenido que utilizar. Entonces, digamos que estos fueron los aprendizajes más importantes. Al principio, cuando fue como la cuarentena total, decidimos cerrar, pero también nos dimos cuenta que la salud es un derecho fundamental y es de una necesidad, y que independiente de lo que pase, siempre va a haber pacientes que van a necesitar el servicio. Y lo que hablaba ahorita Javier, la idea es no congestionar los servicios de urgencias, o muchas veces van a perder la vida sencillamente porque sí afecta su salud, sí afecta su calidad de vida, pero no es algo que esté amenazando su vida en ese momento. Entonces, digamos que van a ser devueltos de muchos servicios y no van a poder tener la atención que quieren. Entonces, yo creo que hemos aprendido todos. Buenísimo. Y Agustín, ¿cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, un poco lo que hemos visto, y primero una respuesta un poco más general. Cuando empezó todo este tema, obviamente, como cualquier empresa, todos nos asustamos ante la incertidumbre. Nosotros agarramos el teléfono, pues nuestro modelo de negocio es muy digital, vía web, y normalmente pues no tenemos una interacción directa con los clientes, pero en ese momento agarramos teléfonos, empezamos a llamar, bueno, ¿ustedes cómo están? Necesitan un descuento, el dólar se trepó en muchos países, entonces nos pedían descuentos, y para nuestra sorpresa positiva, muchos clientes dijeron, no, antes, debido a que hay más teletrabajo y que las personas no se pueden desplazar a sus lugares de trabajo en fábricas, en galpones, en el tema farmacéutico, el tema de las fincas, también un tema de farma eventualmente. Dijeron, no, nuestros clientes antes nos están pidiendo instalar más sensores para poder monitorear variables críticas en sus sitios de trabajo, ya que pues, el jefe de mantenimiento, por decirlo así, pues no está presente. Entonces, fue una sorpresa positiva, y creo que un poco el aprendizaje va hacia mirar qué está habilitando tecnológicamente esta nueva situación para poder aprovechar esas oportunidades que seguramente pues, más adelante en las demás preguntas podemos hacerle doble clic y mirar cuáles son esas oportunidades en el tema de la salud. Muchas gracias, Agustín.
Sí, hemos visto y creo que ustedes lo han mencionado, ¿verdad? Que los pacientes, pues usualmente, históricamente, sufrían barreras administrativas y logística para tener acceso a la salud, ¿verdad? Como mencionaba también Javier, y los pacientes tenían que moverse personalmente o como mencionaba la doctora Gudelo, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que tienen que adaptar rápidamente a la tecnología y aprender a hacer una transferencia, aprender a conectarse. Y bueno, hemos visto cómo han habido cambios en las regulaciones en Colombia, por ejemplo, y en otros países de acá, en donde se está abriendo el camino, ¿verdad? Para ya oficialmente que se puedan realizar prescripciones a través de la telemedicina, que se pueda brindar esta atención al paciente a través de la telemedicina. ¿Cuáles son los retos que desde su punto de vista aún quedan en la telemedicina como tal? Digamos, ¿qué hace falta para mejorar aún más la experiencia del paciente? Bueno, en este caso, yo creo que por la parte médica, en cuanto a la telemedicina, tenemos una única desventaja y es como la objetividad de lo que el paciente nos está contando, porque muchas veces necesitamos ver, tocar, saber si la extremidad está más caliente que la otra, si le duele, qué tanto le duele por las expresiones que tiene el paciente, el tamaño de los órganos. Entonces yo creo que a la telemedicina le daría de pronto un poco de falta una herramienta que nos permita objetivizar muchísimo más los signos vitales del paciente, como la parte del examen físico, que a veces es muy importante, aunque nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las consultas, pues realmente escuchando bien al paciente podríamos realizar un diagnóstico, pero creo que esa es como la parte que todavía nos está faltando un poquito, como en cuanto a los signos y lo que aprendimos nosotros en la universidad, que eran las señales, como mirar el color de la piel, sí. que podemos encontrar en el cuerpo, que obviamente por telemedicina es muy difícil. Bueno, Desde tu perspectiva, ya como proveedor propiamente. Un poco sobre el comentario de la doctora Catalina, nuestra experiencia y teniendo en cuenta esa limitación, ¿no? Y los casos, y como ya lo menciona, donde definitivamente pues no se puede palpar al paciente o no se pueden hacer tantas cosas, lo que nosotros hemos visto como una gran oportunidad es poder enfocar muy bien para qué sirve la telemedicina y para qué no sirve la telemedicina, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser cotidianas, pero que incluso pues, no pueden ser resueltas a través de telemedicina, porque no sabes al final qué tipo de infección puede ser, necesitas igualmente un laboratorio y en función a eso, pues el tratamiento seguirá pues ese diagnóstico y por solo decir que tengo como dolor al orinar, pues no sé si necesita un medicamento u otro. Es un ejemplo, yo no soy médico, pero escucho mucho a los médicos del equipo hablar de ese tipo de cosas. Entonces dicen, bueno, hay cosas en las que son de cuidado primario que podemos enfocarnos muy bien y hay cosas en las que definitivamente pues somos unos enrutadores, ¿no? hacia el siguiente nivel de cuidado que es necesario. Entonces creo que en nuestro caso enfocarnos en algunas cosas ha sido importante y en otras ser también muy claro con las personas en la expectativa de la consulta, ¿no? Digamos que hay gente que llega esperando que por cualquier cosa pues le mandes los 3 o 4 medicamentos y eso no va a pasar por telemedicina porque además dependiendo del caso pues no se sabe si es seguro hacer o si se necesita algo adicional como un laboratorio, como lo decía en algún momento. Entonces creo que hemos aprendido mucho en la experiencia de usuario de fijar y setear expectativas para la persona que está al otro lado, porque realmente hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y ahí lo ato con uno de los grandes retos y como lo mencionabas, es la prescripción. O sea, digamos que por la emergencia y por la resolución de octubre del año pasado, pues digamos que se puede prescribir cosas, pero entonces también hay muchos vacíos y muchas cosas por definir en el camino, como
bueno, en la farmacia reciben la prescripción, en la droguería la prescripción electrónica, se puede enviar digitalmente, o sea, ese tipo de cosas todavía no son muy claras y pues sí, por la pandemia uno lleva el celular y le muestra al médico, al farmacéutico, esto fue lo que me formularon y tal, pero hay todavía bastantes vacíos que creo que es un reto resolverlos, donde es importante porque ayudará a aclarar más el proceso y a que la experiencia del usuario sea mejor. O sea, creo que nosotros lo interesante de esta oportunidad que pues viene por una desgracia que es la pandemia es mejorar la experiencia del usuario. O sea, creo que lo importante en telemedicina, por lo menos como nosotros lo vemos desde un Doc3, es no repetir las malas experiencias de usuario en el mundo real, ¿no? O sea, nosotros hemos visto plataformas de telemedicina donde igual tienes que esperar 1 hora para que te atiendan y el doctor te dice que te va a atender a las 3:30 y te atiende a las 4:15, ¿no? O sea, esas cosas con tecnología se pueden hacer un poco mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para que no solo sea un replicar cómo funciona lo físico a lo virtual, sino cómo podemos mejorar un poco más esa experiencia? Y ahí hay diferentes vacíos todavía como el de la prescripción, manejo de agendas, etcétera, pero definitivamente hemos avanzado un montón y hay un gran camino todavía por delante. Gracias, Javier. Lo que mencionas de setear expectativas es importante. Y en esta línea le pregunto a Agustín, ¿verdad? ¿Cómo setear expectativas también en un tiempo cuando la parte tecnológica avanza tan rápido y nos sorprende, ¿verdad? ¿Qué visualizas en ese sentido, verdad? Escuchaste un poco sobre los retos que enfrenta la doctora en su día a día, los retos que enfrenta un proveedor. ¿Visualizas en la parte tecnológica herramientas que puedan resolver este tipo de soluciones? Claro. Mira, ahorita con este tema hubo, digamos, una avalancha de ideas de cómo poder monitorar el paciente en casa. Por obvias razones, pues era mucho mejor tenerlo en casa, es mucho mejor tenerlo en casa, por lo menos al inicio de la enfermedad y siempre y cuando no se complique, para no saturar el sistema de salud. Digamos que retos que mirando en retrospectiva he visto, el primero ha sido un poco de regulación, ya les voy a contar por qué, y el segundo de la adopción tecnológica. El primero de la regulación se evidenció un poco, de pronto los que nos escuchan de otros países, en Colombia hubo unas iniciativas muy bonitas al inicio de la pandemia, en donde varios equipos entre universidad, digamos esa alianza universidad-empresa-estado, pues parecía que iba a funcionar muy bien. Hubo una empresa gigante que dijo: yo doy una donación de $3 millones para que estos equipos saquen un respirador artificial en tiempo récord. Se bajaron códigos diseños de código abierto que habían trabajado en ellos ingenieros de Ferrari, ingenieros de todas partes del mundo, y lo estaban abriendo al mundo pues con el ánimo de que alguien cogiera esos diseños y pudiera hacer un respirador artificial de bajo costo. Estos proyectos avanzaron muy bien, creería uno, pues desde lo técnico en tiempo récord, y al final digamos que la regulación no pudo ir a la par o a la misma velocidad para poder sacar un producto pues funcional que, aunque pues, pasaba ciertas pruebas técnicas, creo que solamente lograron certificar uno, y la verdad pues no sé en qué va la historia a hoy, pero sí llama la atención un poco que pues no hayamos podido movernos a la misma velocidad desde lo regulatorio. Creo que lo mismo va a pasar siempre que queramos sacar un dispositivo al mercado. De pronto hay otros países en los que se acostumbra a hacer mucha bioingeniería y pues biomedicina, y que las instituciones regulatorias están pues con unos procesos más adaptados para evaluar y aprobar estos dispositivos más rápidamente. Entonces, lo primero es un tema regulatorio. Lo segundo es un tema de adopción, porque también esto sí nos tocó más de cerca. Nos llegaban iniciativas como que, bueno, estamos haciendo un pulso oxímetro, digamos, de bajo costo, o un medidor de temperatura de bajo costo, se conecta al Wi-Fi de tu casa, puede enviar los datos al médico, y al final, aunque funcionaba en un prototipo,
cuando uno iba a escalar esto para que fuera viable para enviárselo a 100.000 pacientes, para que digamos una aseguradora se lo enviara a 100.000 pacientes, pues siempre le iban a ganar los pulsioxímetros chinos que valen mucho menos y porque un dispositivo IoT, un dispositivo de Internet de las Cosas, pues por barato no baja de los 15, 20 dólares, porque tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth. Entonces, creo que hay un tema todavía como de poderlo hacer masivo y llegar al momento en que la tecnología pues baje tanto el costo que habilite este tipo de aplicaciones para cientos de miles de pacientes y no solamente de pronto para los pacientes críticos. Hoy estamos en el punto de la pandemia que igual yo creo que todos tenemos un pulsioxímetro en la casa, pero pues sigue siendo el mismo sencillito que pues está bien. Yo pues mis padres casualmente pues les dio el virus la semana pasada y ahí pues hay un computador que llama, le pregunta la oximetría y el paciente pues la responde en el teléfono, le da OK y es otra forma pues novedosa de reemplazar esa necesidad de tener un dispositivo conectado a toda hora en la casa. Entonces, regulación y adopción. Muchas gracias, Agustín, súper interesante. Y también lo que mencionabas de las alianzas, ¿verdad? Me parece que es momento justamente de colaborar el Estado, la industria, los médicos, y pues que pongamos al paciente en primer lugar, ¿no? La tecnología, me parece súper poderoso eso que mencionas también. Ahora reflexionando un poquito más allá de la telemedicina, como ustedes saben, o como se imaginarán, desde el inicio de la pandemia en Bayer hemos estado también reflexionando sobre cómo debemos reinventarnos ante la nueva normalidad y hemos venido preparándonos. Entonces, tenemos acá una pregunta de la audiencia y me gustaría que la doctora Gudelo nos pueda ayudar a responderla o nos pueda dar su perspectiva. Diana nos dice, nosotros como industria, desde el área médica, ¿cómo podemos impactar a nuestros médicos de una manera atractiva desde las interacciones remotas, considerando que las plataformas son limitadas y que realmente el tiempo que quieren invertir nuestros stakeholders cada vez está siendo más limitado? Cuéntenos al respecto, doctora. ¿Cuál es su impresión en ese sentido? Bueno, yo creo que la industria farmacéutica tiene un gran reto, que es lo que de pronto nos estaba hablando un poquito Javier, y es facilitarnos a nosotros los médicos la prescripción y que el paciente por forma de telemedicina, de forma virtual, pueda adquirir como los medicamentos y tener un seguimiento más cercano, sobre todo como de los efectos adversos. Ahorita que estábamos hablando como de las plataformas y lo que nos hablaba Javier, que a veces enviamos medicamentos y que para los pacientes es muy complicado reclamarlos, o que si el farmacéutico, o sea, hacer como unas plataformas o unos dispositivos o algún mecanismo para que la adquisición, digamos, o sea, que vayamos a preferir ciertas casas farmacéuticas por la facilidad que nos brinden a los médicos y que le brinden a los pacientes de poder tener este medicamento, ¿cierto? Ya sea alianzas con las farmacias o alianzas con las EPS o, bueno, con las diferentes, digamos, entes pues que tienen que ver en el momento en el que uno finaliza la consulta y ya el paciente va a adquirir el tratamiento. Eso, digamos, en cuanto a los pacientes. Y en cuanto a nosotros los médicos, ahorita estamos con un montón de citas en webinars, un montón de capacitaciones que todos los visitadores nos quieren hacer, un montón de llamadas, que descargue esta plataforma para la visita médica, esta otra. Entonces, digamos que a veces se vuelve un poquito difícil. Yo sé que entienden que no es por falta de voluntad, sino por falta también de tiempo, porque a veces hay plataformas o hay reuniones o hay visitas médicas que requieren más conectividad o más tiempo. Entonces yo creo que también siempre nos inclinamos como por la que nos parezca más sencilla, más fácil de hacer y más efectiva en la información que nos están como brindando. Ok.
Doctora, ¿y cómo realmente cree, verdad? Porque así como tenemos productos nuevos en los que realmente tenemos mucho nuevo que contarle, tenemos otros en los que hacemos pues seguimiento, ¿no? Estamos recordándole nuestros productos. ¿Cómo realmente hacer la experiencia para ustedes que sea de valor, verdad? ¿Cómo en todos esos retos que usted menciona, cómo podemos nosotros hacer la diferencia? Quizás inclusive versus los competidores, digamos, ¿cuál sería su recomendación? ¿Cómo deben ser esos mensajes? ¿Cómo debe ser esa experiencia? Mira, Un todas las compañías han tenido como diferentes estrategias y en estos días estábamos hablando como con los colegas y definitivamente yo creo que la forma que más nos gusta es cuando hacemos este tipo de reuniones, donde podemos interactuar, donde el experto o el invitado, el encargado de dar a conocer el medicamento o el producto, tiene una conversación como más personalizada con nosotros los médicos. Podemos resolver dudas, hay algunas preguntas que a veces se preparan con tiempo. Muy importante el horario también porque nos han citado a charlas los sábados, los domingos y no sé, digamos que hablando con mis pacientes también la percepción, aunque estos días estamos trabajando todos más en casa, sentimos a veces que el trabajo es más, que nos cansamos un poquito más. Entonces es como también muy importante como tratar de respetar también como los espacios ya de descanso de todos. Creo que no hay buena aceptación cuando nos citan a charlas los sábados por la tarde o los domingos en la mañana, o sea, eso sí, definitivamente no. Pero sí creo que la mejor estrategia es como generar discusión con diferentes grupos y diferentes personas que puedan aportar y que no sean muchos como para que todos seamos visibles y todos tengamos también como esa responsabilidad de comunicar y de participar y así llega un mensaje un poquito más claro. Gracias, doctora. Y Javier, en tu caso también, pues que tenés los insights directamente desde pacientes, ¿cómo nos ven como industria o cómo nosotros también pudiésemos agregarle más valor? Ahorita la doctora mencionaba sobre cómo el apoyo en la dispensación de medicamentos pues va a ser importante. No sé si de tu parte has visto algo más, has podido captar algunas ideas o insights por parte de pacientes en este sentido. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes retos y diferentes oportunidades. Como lo decía la doctora Catalina, el mayor reto hoy en día o el mayor reto de la virtualidad es el tiempo de pantalla, ¿no? O sea, creo que uno termina la hora de trabajo y pues lo último que quiere es conectarse a otra pantalla y eso se vuelve un reto porque lo está haciendo para nosotros, para temas de adquisición de clientes, marketing, porque bueno, yo cómo le llego a las empresas si no es a través de pues un evento digital o algo así y pues es un reto gigante que al final creo que la única forma de resolverlo es con calidad y diferenciación en el contenido. La semana pasada me invitaron a un webinar y la verdad es que cada vez atiendo a menos, ¿no? Pero me hicieron una propuesta súper, no cómica, pero divertida, ¿sabes? Y fue una conversación completamente diferente, preguntas sorpresas, o sea, una cosa que parecía como de, ¿sabes? Como de estos que hacen estas dinámicas en las fiestas, ¿cómo se llaman? Bueno, no sé. Pero diferente al final, porque si no lo hacían así, que nos decían, hicimos una así hace unos días y funcionó y pues me atrajo la diferencia. Entonces ahí está el reto y cómo hago que mi conversación, que mi webinar, que mi evento, que esto sea un poquito diferente y sea un poquito divertido, porque al final pues hay un nivel de agotamiento fuerte de tiempo de pantalla. Entonces pues ahí ese es un punto. El otro punto de nosotros que vemos pues y tratamos con tantos pacientes todos los días, nosotros hemos trabajado con la farmacéutica, lo hemos hecho con Bayer, en cómo hacemos más, cómo le pasamos y le entregamos al paciente y al usuario final más información, más y mejor información, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo una serie de lives en Instagram, en Facebook, y es impresionante la cantidad de personas que se conecta y lo activas que son, porque al final, cuando uno va al médico,
Yo no soy médico, pero cuando veo al médico siempre me acuerdo de 3 o 4 cosas que le quería decir al doctor y no se las dije. O pues lo que uno lee en internet, ve en las noticias, en redes sociales, de noticias falsas o tratamientos milagrosos. Entonces las personas sobre la salud están llenas de dudas todo el tiempo. Entonces creo que ahí hay una oportunidad importante de encontrar el camino y el canal para establecer esas conversaciones. Nosotros en los lives que hacemos, pues invitamos una persona experta en el área, y pues al final nos toca cortarlo, porque las personas, al final es como 20 minutos de presentación del médico, del especialista, y al final son preguntas y preguntas que al final Instagram Live dura 1 hora, entonces te corta, o sea, y es la única forma porque la gente sigue preguntando. Eso quiere decir que la gente está ávida de información de calidad. Ahí hay una oportunidad grande, o sea, nosotros tal vez el año pasado hicimos un par de iniciativas de estas con Bayer y el sello de Bayer atrae y valida que la información va a ser buena, ¿no? Cuando hacíamos entrenamientos hacia nuestro equipo médico, también creo que hay oportunidades en que es muy comercial y que no es muy comercial, o sea, cómo se viven bien esas fronteras de al final el médico sabe que viene un mensaje de producto, pero cómo esa media hora o esos 45 minutos pues se hacen valiosos para ellos. Al final ese creo que es el reto tanto para los médicos como para las personas, cómo encontramos ese canal y esa forma, ese cómo de hacer la sesión agradable, divertida. Creo el reto ahora es lo divertido para que no sea otro webinar más o otra conferencia más de las 8 o 10 a las que nos vamos a conectar en el día. Javier, y ahorita que mencionas canal, bueno, tenemos varias preguntas y me encanta, y por favor, de verdad, le reiteramos a todos los participantes que se sientan libres de preguntarnos mucho. Tenemos aquí una gran oportunidad de tener todos estos insights de ustedes, así que las preguntas de ellos son súper bienvenidas. Ahorita que hablabas de canales, Mónica desde Costa Rica nos pregunta, ¿qué tipo de aplicaciones prefieren los médicos para ser visitados? Y tal vez la doctora Gudelo también nos puede apoyar acá. El WhatsApp, Zoom, Teams Viva, ¿qué recomiendan para optimizar los mensajes sobre los productos? Doctora Gudela, ¿ustedes tienen alguna preferencia de canal en particular? Bueno, ok. Bueno, no sé, Javier, si mientras tanto, creo que la doctora está con problema de internet. Javier, bueno, no sé si desde tu perspectiva, ¿qué has visto canales por parte de pacientes? Bueno, creo que los médicos, por lo menos en nuestro equipo, tenemos alrededor de 600 médicos en la red y el WhatsApp es lo más personal que manejan y lo que tratamos con mayor cuidado, es decir, un mensaje por WhatsApp de nosotros hacia los médicos tiene que ser algo bastante importante y relevante, ¿no? Entonces, nosotros tratamos el WhatsApp de los médicos con mucha delicadeza, porque el riesgo es que lo que uno no quiere que pase en el grupo de WhatsApp al que lo meten es que te pongan en silencio, ¿no? Te pongan mute por 1 año y que no vuelva a pitar, y si vuelve un mensaje de ahí, yo estoy en muchos grupos y tengo muchos grupos en los que tengo en silencio y me entero que hay 90 chats que no he leído y pues nunca voy a leer y sencillamente voy y los borro. Entonces, un poco, ese es el gran riesgo. Entonces, creo que el WhatsApp tiene que tratarse con mucha delicadeza y si está claro el mensaje y quién lo origina, creo que pues las otras plataformas, Zoom, Teams, etcétera, la verdad es que todas hacen exactamente la misma labor. Aquí le preguntaría a Agustín cuál es de su preferencia, pero lo que yo te diría es, si alguien nos entrega el WhatsApp, nosotros lo tenemos así, si un médico o un usuario nos da su WhatsApp, haremos lo posible y lo imposible para no molestarlo, ¿no? Para no invadir un poco su espacio personal, que es lo más personal que tenemos hoy en día en la virtualidad, ¿no? El WhatsApp. Claro. Agustín, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en este caso sí tendría que preguntar solamente responder solamente como usuario, porque pues realmente no me corresponde, pero yo diría que lo más oficial posible para poder hacer trazabilidad. Yo creo que WhatsApp, nada queda grabado, es un chat privado, no es entre una institución y un usuario, y eso me hace sentir un poco como desprotegido frente al sistema. Cuando a mí
yo recibo una consulta mediante algo que es oficial del prestador, sea la aseguradora, sea un hospital, sea el médico, pues siento que todos los archivos que están ahí, todo lo que se diga ahí, pues sigue como un conducto regular. Eso sería como mi visión. Y no sé si aprovecho, te cuento un poco como las notas que tomé ahorita, que hablaban de como qué se puede hacer desde lo tecnológico. Y para poner un ejemplo de otra industria, pero que creo que aplica mucho, yo lo que veo es que es un tema el diagnóstico médico y la prescripción normalmente son muy estáticos. Es como que tú vas, te hacen un diagnóstico y te envían una fórmula, 10 tabletas cada 12 horas, 5 días, punto. Y ahí no hay cómo corregir. Lo que hace el Internet de las cosas es permitir que eso sea más dinámico, tanto el diagnóstico como la prescripción de los objetos. En este caso, pues realmente es un paciente. Hay un caso, incluso yo sé que Bayer tiene también la parte de Crop Sciences en el agro, que tenemos un gran cliente en Latinoamérica que lo que hace es que instala sensores para saber en el tema pecuario, los animales, en qué condiciones están, toma peso mediante visión artificial, sacan humedad, temperatura, sensación térmica, si el ventilador está prendido o apagado en la fábrica, todo para decirle al que formula el alimento y las medicinas del animal, decirle, ojo, están perdiendo mucho peso, ¿cierto? O no se van a engordar al ritmo que deberían hacer para que en 15 días se puedan vender. Entonces, en ese caso, mira que es una prescripción totalmente dinámica. Cada día puede cambiar la fórmula o del medicamento, del alimento que se le da al animal. Y creo que para allá es donde debe ir el IoT, pues cómo podemos que la relación paciente-médico sea un poco más dinámica y que si el día quinto la temperatura se disparó o se bajó la oxigenación, hombre, cambia estas pastillas por estas y qué bueno que de pronto una empresa como Bayer pues pueda entrar a ser ese jugador tecnológico para mediar esa relación un poco más dinámica y menos estática. Gracias, Agustín. Y un poco relacionado con esto que hablas y con lo que mencionabas también previamente de las alianzas, por acá nos preguntan, dicen, los fabricantes de dispositivos deben trabajar con compañías farmacéuticas, hospitales, universidades para demostrar los impactos clínicos de la medición y el monitoreo remoto del paciente. ¿Cómo se puede demostrar la relevancia y el impacto del dispositivo? Bueno, si quieres, sigo yo por el tema de dispositivo. Yo creo que en IoT lo que ha funcionado muy bien pues son los proyectos piloto. Lo que hacemos es, lo que hacen mis clientes con sus clientes, pues yo le vendo, digamos, al que hace la solución IoT, es que formulan una prueba, toman mediciones y normalmente el valor que se genera no es solamente una eficiencia en tiempo, sino que de pronto hay otros valores ocultos. En el tema médico pueden ser algo como pues, salvar vidas. Hay un caso específico que se hizo acá en Medellín, un sistema APH de atención prehospitalaria, que lo hizo uno de nuestros clientes, y es que ellos instalan un sensor de GPS, entonces imagínate, no tiene nada que ver con pacientes, pero hay un sensor de GPS en las ambulancias, y cuando el 123 recibe una llamada, inmediatamente pueden ubicar a la ambulancia más cercana a una clínica que tenga la especialidad de la cual pues, se necesita la atención del paciente. Entonces, en vez de llegar a un hospital que no tiene esa especialidad, perder 20 minutos o media hora, pues van directamente a una clínica. Y eso se logra solo con un sensor de GPS y un sistema todo interconectado. Entonces, imagínate lo que se puede llegar a hacer si no solo fuera ese sensor, sino muchas más variables, no de la ambulancia, sino del paciente. Entonces, ese fue muy buen ejemplo porque empezó pequeño y ya pues lo han escalado a otros municipios del país de una manera exitosa. Sí, súper. Por acá tenemos una pregunta y realmente no entiendo el tecnicismo, a lo mejor ustedes lo puedan comprender mejor. Dice, ¿qué opinan de los wearables? ¿Los consideran una fuente confiable del data de paciente para la toma de decisiones del tratamiento? ¿Entienden ustedes el wearables? Si quieres, dale,
Vale, bueno, ¿no? Sí, los wearables, no sé, o sea, el Apple Watch o el reloj, ese tipo de relojes o ese tipo de dispositivos es tal vez lo más popular que haya de wearables, y ahora pues cada vez estamos más llenos de dispositivos que básicamente pues toman algún tipo de mediciones al respecto. En mi opinión personal, pues son una fuente magnífica de información, porque digamos que hay muchos dispositivos que han existido por mucho más tiempo que tienen un gran fallo, y es que la data depende de pues que el paciente la introduzca, ¿no? Entonces, ¿por qué las aplicaciones estas de adherencia, que escriba cuándo se toma la pasta, si se la tomó o no funcionan? Es porque a la gente se le olvida meter la data y hacer el input de la información. Pues a mí se me ha olvidado siempre, y a la mayoría de las pacientes se le olvida, y cuando son mayores aún más y no saben cómo hacerlo. En cambio, pues este tipo de dispositivos pues capturan la data y la almacenan o la transmiten. Ahí ya Agustín tendrá mucha más experiencia, pero al fin y al cabo tienes una fuente mucho más confiable de información. Evidentemente el riesgo con la información siempre es el origen, para que no haya ahí algún tipo de sesgo, pero definitivamente, en mi opinión, son una fuente magnífica de data adicional, y creo que están evolucionando muy, muy rápido, y su precio está también disminuyendo muchísimo. Entonces, cada vez vamos a ver más dispositivos que capturan data, pero pues creo que siempre y cuando no dependan de que el paciente tenga que hacer algo o la persona tenga que hacer algo, pues la fiabilidad de esos datos va a ser mucho mayor. Creo que es evidentemente saber el pulso por un dispositivo, a que el paciente se lo tome y no ingrese en una aplicación. Realmente yo confío mucho más en el dispositivo y lo está transmitiendo automáticamente. Súper. Sí, yo por ese lado muy alineado también. Yo creo que wearables sí, siempre y cuando no sea para aplicaciones críticas, ¿cierto? Un paciente que tenga una condición de un monitoreo muy sensible, porque para eso hay el equivalente a los wearables, pero pues ya de empresas especializadas y dispositivos pues mucho más costosos. No confiaría, pues no me quedaría con la medición de ritmo cardíaco, de pulsioximetría de un wearable, pero de pronto sí con cada cuánto está caminando, el peso, y yo creo que todo esto, como decía Javier, pues alimenta mucho el sistema de salud. Es como si alguien estuviera haciendo el trabajo pesado por nosotros. Ahorita les di un ejemplo de lo costoso que puede ser llegar a ser un dispositivo de IoT cuando un privado lo quiere hacer, y ya lo están haciendo las grandes empresas. Hacer hardware es muy difícil. Pensemos que todavía, no sé, Samsung, me acuerdo hace unos años el escándalo que a alguien se le estalló un celular en el bolsillo y ellos pues lo sortearon muy bien, pero eso pasa con el hardware. Si una empresa que es experta en hardware todavía le pasa que un celular en 1 millón puede tener ese riesgo, imagínate una empresa que no tiene nada que ver con hardware, pues meterse a hacer 1 millón de dispositivos del día a la mañana. Entonces, el hecho que los Apples, los Samsungs, los Googles ya estén haciendo ese trabajo difícil por nosotros, pues hay que aprovechar, y se puede aprovechar literalmente un clic. Uno puede bajarse una aplicación o crear una aplicación que instale, pues que vincule con Google Fit, por ejemplo, y yo personalmente tengo los datos de hace 3 años, de cuánto peso desde hace 3 años. El sistema de salud nunca me los ha preguntado. Entonces creo que va mucho como a ese mejor conocimiento del paciente, aprovechando lo que ya está hecho. Claro, yo creo que como mencionas, Agustín, ahorita dijiste, el sistema de salud no me lo ha preguntado, ¿verdad? Y probablemente no lleva esos récords, no lleva sus históricos, no ha tenido la capacidad de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué papel visualizan ustedes que juega el Estado en toda esta transformación, ¿verdad? Porque ellos también van a tener que reinventarse y también aprovechar todas estas herramientas, todas estas bases de datos que están ahí y que definitivamente hace que el diagnóstico y el seguimiento al paciente sea mucho más poderoso y mucho más robusto. ¿Qué visión tienen ustedes sobre el Estado? Bueno, creo que en la salud, evidentemente, la regulación es un componente muy importante. Creo que por la pandemia
pues la adopción de este tipo de tecnologías y servicios avanzó años. O sea, si la adopción de los usuarios avanzó 5 años, la de la regulación tal vez 10, porque va muy lento. O sea, sencillamente que podemos hacer hoy teleconsultas es como algo que hace 8 meses no pensábamos, al menos de la forma que lo hacemos hoy. Entonces el Estado creo que tiene un reto muy importante de trabajar con los jugadores del ecosistema. Incluso aquí entra la industria farmacéutica y como este tema de dispensación también de medicamentos, venta de medicamentos, prescripción, se involucran para pues, que el proceso sea mucho más expedito. Entonces creo que tiene muchos retos el Estado por trabajar, pero espero que avancemos más rápido y seamos más, no permisivos, pero sí de avanzada, en vez de como era hasta antes de la pandemia, bueno, tal vez antes de la resolución de octubre del año pasado, simplemente prohibitivos y pues que nada se puede. Creo que hay que tener en cuenta retos importantes como la seguridad de los datos, pero no hay que ser obsesivos con cosas absurdas, o sea, como dónde están alojados los datos, si están fuera del país. Nosotros estamos haciendo un proyecto en el Ecuador y no, los datos tienen que estar en el Ecuador y bueno, en el Ecuador no hay un servidor de las capacidades que nosotros necesitamos y desafortunadamente Amazon no tiene servidores en el Ecuador y no los va a tener en los próximos 5 años. No hay nada que hacer al respecto y es un proyecto con el gobierno y para que nosotros lo pudiéramos hacer, la única opción era que usáramos los servicios de Amazon de servidores. Nada es más seguro y nada más confiable que eso. Al final accedieron a hacerlo, aunque era contra la ley que estaba en ese momento, pero pues no había otra alternativa. Entonces, el gobierno tiene muchos retos porque la tecnología va muchísimo más adelante de lo que los reguladores piensan y de lo que típicamente la persona que está en el regulador, que es más conservador y más tradicional, piensa. Pero bueno, creo que esas son cosas en las que se tendrán que trabajar. Creo que en este momento estamos viviendo un momento en el que se escuchan los diferentes jugadores del ecosistema y creo que también estamos en un buen momento porque los grandes pagadores, los grandes aseguradores, incluso mixtos o públicos, están también empujando por este tipo de tecnologías porque después de la pandemia han comprobado que funciona. Entonces creo que estamos en un ambiente propicio para que juntos se avance a una regulación un poco más avanzada, pero igual siempre la tecnología, siempre habrán startups, siempre habrá innovación que va más adelante de la regulación y eso es lo que no hay que penalizar, creo yo. O sea, ¿hasta dónde llegar en cuanto a datos de pacientes? ¿Cómo ven ese reto? ¿Qué limitantes pudiésemos tener ahí o pudiesen tener ahí? Bueno, yo creo que en cuanto a datos, como decía Javier, siempre va a ser sensible el tema de la privacidad porque pues, la salud creo que es lo más íntimo que tiene cada ser humano y sabiendo que en compartirlos aumenta pues, la eficiencia, también tiene pues, como la otra cara. Entonces, yo lo que he visto de pronto con otras referencias en otros lugares es que el ciudadano normalmente pues, confía menos en el Estado al momento de compartir sus datos que en una marca con la que haya tenido, digamos, una buena relación, sea su aseguradora o sea pues, una empresa privada. Entonces, creo que ahí va a ser un reto y yo creo que de pronto va a ser más por el lado privado que esos datos puedan ser compartidos en detalle y que el rol del Estado sea más como hacia regular de una manera ágil para que la innovación se pueda dar en el sector y ya pues dejarle más a los privados como ese rol de administrar la información, además porque pues sabemos que si imagínate uno tenga la base de datos de todas las de 48 millones de personas al detalle, esto pues si el día de mañana cae en manos de alguien malintencionado pues puede usarse con fines pues no tan positivos. Entonces yo creo que el ciudadano a pie pues confía más en esa parte privada y por ese lado de pronto sí va a haber más oportunidad. Yo creo que y ya como usuario del sistema uno pues cuántas veces le han preguntado si es alérgico a algún medicamento cuando llega a urgencias, qué bueno pues uno llegar con la cédula y que ya sepan que no es alérgico a ningún medicamento y que incluso pues ahí donde creo que
actores como Bayer pueden entrar a mediar un poco esa relación entre la prescripción y el sistema para ser un poco más ágil. Hola. Creo que estabas en mute ahorita. Bueno, gracias. Mencionaba que teníamos ya de vuelta a la doctora Gudelo y quería confirmar si ella nos escucha. ¿Sí? Sí, ya los escucho súper bien. Súper. Problemitas como con el... Bueno, en esta era digital a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Doctora, bueno, tengo el chat aquí ardiendo en preguntas relacionadas sobre cómo nosotros podemos agregar el mejor valor posible a ustedes profesionales de la salud, ¿verdad? Y ya conversamos un poquito sobre eso, pero bueno, queremos profundizar y darle un poquito más de continuidad a ese tema, ¿verdad? Cómo conectarnos con ustedes de la mejor manera. Estamos hablando de que sí, estamos en una era digital, en una era tecnológica, en una era en la que nos estamos volviendo 100 veces más multitasking de antes, ¿verdad? Donde a pesar de que ya no nos tenemos que mover, no necesariamente tenemos que trasladarnos físicamente y donde podríamos decir tenemos más tiempo, no, estamos más ocupados que nunca, ¿verdad? Porque también pues eso disparó otro montón de actividades que antes no hacíamos y que ustedes como profesionales de la salud probablemente ahora hacen. Ahora ven más pacientes a través de la telemedicina, tienen más acceso a la educación, etcétera. Dentro de todo ese tiempo limitado que ustedes tienen, ¿cómo visualizan la relación personal o la relación interpersonal o que acostumbrábamos tener con ustedes face to face? ¿La ven todavía fundamental? ¿Cómo visualiza usted ese mix en el futuro entre el conectarnos de forma digital y virtual y conectarnos de forma presencial? ¿Nos puede dar un poquito de insights en ese sentido? Sí, mira, digamos que afortunadamente con la mayoría de las compañías ya teníamos unos visitadores médicos o unos representantes de marca con los que ya teníamos una relación. De hecho, creo que somos amigos de casi todos por las diferentes actividades que hemos hecho pues muchísimos años. Entonces, digamos que ahora que cuando nos conectamos con ellos de forma digital, pues es muy sencillo porque ya conocemos a la persona, porque ya hay una relación establecida y una amistad con la mayoría de todos, confiamos y conocemos los productos de cada uno, ¿cierto? Entonces, digamos que eso ha favorecido muchísimo, pues como esas visitas y cuando nos presentan los nuevos productos y todo, pues ha sido más fácil. Ya digamos que en la parte nueva o cuando son productos nuevos o nuevos visitadores, lo que de pronto hablaba Javier ahorita, es hacer como unas reuniones diferentes. La que más nos ha gustado, o por lo menos personalmente lo que más me ha gustado es cuando somos pequeños grupos donde todos participamos. Entonces hemos hecho una cantidad, por ejemplo, hubo una que fue súper exitosa y fue que fueron cogiendo grupos de a 5 o 10 médicos. Muchos piensan que los tienen que mandar la cena a la casa y eso realmente digamos que no es tan importante. Por ejemplo, hubo una muy chévere donde nos enviaron al consultorio como unos ingredientes que íbamos a preparar una receta fácil y mientras la preparábamos pues íbamos hablando del tema y cada persona era la que se encargaba obviamente como de conseguir todo esto para hacer, porque yo creo que hay que también como una falsa creencia de las empresas, y es que si no nos mandan la cena o no nos mandan el regalo no vamos a ir. No, es más como la invitación, como el compromiso. Bueno, ustedes son 5 personas, estás con estos que son también compañeros tuyos del pregrado, del posgrado y se conocen y vamos a hablar de tal cosa y vamos a hacer esta actividad diferente, y digamos que así nos ha gustado, o sea, que sea más, aunque es digital, que sea más personalizado, ¿cierto? Porque cuando te invitan a una charla donde van todos los ginecólogos de Medellín, todos los ginecólogos del país, pues uno sabe que si uno está o no, no es importante para la empresa. No se va a notar su ausencia y tampoco uno está aportándole a las personas, digamos, de esa reunión. Entonces,
pues si uno está o no, digamos que es como lo mismo para uno. Mientras que si es más personalizado y sabes que es algo que va dirigido hacia ti, que tienes algunas preguntas o temas para resolver en esa reunión que están a tu cargo o algo así, digamos que es primero más ameno y es más fácil que asistamos a esa reunión. Ok, súper valioso. Muchas gracias por esos insights. Por acá había otra pregunta también de si están ustedes detectando, no sé, en el caso de Javier o la doctora que ha visto, si están detectando que hay especialidades médicas que son más afines que otras a esta virtualidad. Sí, ¿O les parece que de hecho, ayer que estaba hablando con mi esposo de esta charla que íbamos a tener hoy, él es ortopedista. Entonces él me decía que para ellos, y ya lo habían hablado como en el grupo de ortopedia, era muy complicado la telemedicina porque ellos ven pacientes con trauma, pacientes que hay que reducir la fractura, que hay que mirar si está hematizado. Digamos que es como un contacto más físico y una revisión que necesitan hacerla más directamente con el paciente. Entonces, obviamente, pues sí hay especialidades que son más sencillas, por ejemplo, de la dermatología, que se presta tanto para que el paciente enseñarle a tomar unas buenas fotos y las envíe a su especialidad. Entonces, sí, definitivamente, pues hay especialidades que se prestan más para la telemedicina que otras. Gracias, doctora. Y esta pregunta también sería para usted. Dicen, vamos a ver, preguntan, ¿cuál es la cualidad que un profesional de la salud valora más de un representante médico? Desde su perspectiva. Yo creo que los que son capaces de identificar lo que hablamos ahorita de ser como más personalizado. O sea, yo tengo visitadores que saben exactamente yo qué hago, dónde trabajo, qué tipo de pacientes veo, qué tipo de pacientes, digamos, que no me pone muy contenta ver, qué productos manejo, cuáles productos son los que potencialmente podría llegar a manejar por el tipo de paciente. Porque cuando te llegan a mostrar y abren el libro, ahora con el iPad, un montón de productos que no los necesitas, que no los usas, que no son para tu tipo de pacientes, que sabes que fue como la misma visita médica que le hicieron al del consultorio del lado, digamos que genera pues menos recordación porque realmente no lo estamos viendo como útil en nuestra consulta. Pero las que saben, de hecho muchas tienen acceso a las farmacias y saben qué medicamentos hemos pedido más los últimos meses o qué nos está gustando más, entonces están como más informados de cada profesional. Creo que eso es como con lo que las casas farmacéuticas o las empresas con las que tenemos mejor relación, mejor recordación. Entonces obviamente pues si hay mejor recordación todos vamos a estar como más conectados. Okay. Es como un conocimiento profundo de sus necesidades, de sus intereses. Sí, por ejemplo, en mi campo que es ginecología, pues hay muchos que trabajan con maternas, hay algunos que hacemos cirugías por laparoscopia, hay otros que les gustan las cirugías abiertas, hay otros que nunca operan, hay otros que ven pacientes que son mayores o que les gusta más la parte de la menopausia, otros ven infanto-juvenil, ¿cierto? Entonces es como que enfocarse más en lo que hace cada uno y no simplemente mostrarle el catálogo de todos los productos que hay, sino enfocarse de pronto en los que sí podríamos llegar a utilizar más fácil. Gracias, doctora. Por acá tenemos otra consulta y dice, ¿qué papel puede jugar el empoderamiento del paciente en esta nueva normalidad? ¿Cómo pasamos a la acción? Javier, no sé si tenés alguna perspectiva en ese sentido. ¿Cómo empoderamos también más al paciente? Bueno, creo que esta nueva normalidad los ha empoderado, perdón, no empeorado, sino empoderado un poco a la fuerza, ¿no? Creo que venimos en una tendencia gigante donde pues la aparición y la penetración de Internet ha llevado a que las personas, pues antes y después de ir al médico, hay una estadística que dice que el 84% de las personas que sale del médico va a buscar en Internet lo que el médico le dijo, ¿no? Entonces estamos viendo, pues por las mismas herramientas disponibles, un tema de empoderamiento muchísimo más fuerte.
y pues mucha adopción de algún tipo de aplicaciones que hacen que las personas pues sientan que por hacer X o Y rutinas se van a mantener más saludables, que controlan el peso, la comida, cosas de ese estilo. Entonces creo que sí es importante contar con un paciente, o sea, hoy tenemos en una realidad un paciente mucho más empoderado, mucho más consciente y también que sabe que tiene en la mano una herramienta súper poderosa y pues que va a investigar todo lo que le decimos. O sea, incluso nosotros haciendo teleconsultas, pues hay pacientes que vuelven y nos dicen, yo busqué en internet lo que el médico me dijo y es esto o es aquello. Luego tenemos los pacientes crónicos, ¿no? Donde también hay un nivel de empoderamiento pues mucho más grande ahora por las diferentes herramientas tecnológicas y también más proclives a recibir, ¿no? Nosotros trabajamos con algunos programas de pacientes de aseguradoras y de farmacéuticas y lo que vemos hoy de actividad es muy diferente a lo que veíamos hace un año. O sea, las personas sí valoran muchísimo este tipo de canales porque al final los necesita, como decía hace un rato, valoran muchísimo la información curada y de calidad que puedan recibir. Entonces sí hay mucho más empoderamiento. De igual manera el reto es que el canal sea válido, que la información sea buena, que no sea ladrilluda, ¿no? O sea, nosotros hicimos una sesión para escuchar pacientes, pacientes que pertenecían a un programa de pacientes de un laboratorio y decía, es que me mandan un PDF. O sea, la gente descarga un PDF desde el celular, eso es un ladrillo. O sea, entonces, evidentemente, pues cosas como esas no ayudan. Entonces hay que buscar ahí creatividad también en cómo se la ponemos más fáciles a ellos para que pues, el empoderamiento sea mucho mayor. Muchas gracias, Javier. Bueno, como les he venido comentando, o sea, nosotros en Bayer definitivamente queremos jugar un rol activo en la transformación de los sistemas de salud, impulsada por estas oportunidades que trae la digitalización y la tecnología. ¿Cómo nos ven ustedes tres? O sea, ¿cómo podemos apoyar el proceso nosotros como industria? ¿Qué habilidades y fortalezas que ya tenemos pudiésemos capitalizar para convertirnos en ese aliado? ¿O qué debemos ajustar? ¿Nos pudiesen compartir su perspectiva en ese sentido? Vale, si quieren empiezo yo. Creo que pues Bayer, desde que estaba pequeño, que es hace muchísimos años, pues tengo a Bayer en mi cabeza, ¿no? Por calidad, por atributos muy positivos. Si es Bayer es bueno, me acabo de acordar que veía en televisión desde que era pequeño. Entonces creo que esto no es menor, o sea, creo que hay una oportunidad de que tomen algo más de riesgos, que trabajen más en temas de innovación. Yo siempre aliento a que le den la oportunidad a algunos emprendedores y startups a que prueben y piloteen soluciones que pueden ser pueden cambiar la historia de manera radical y trabajar con Bayer para uno siempre va a ser pues motivo de orgullo y una gran fuente de aprendizaje. Entonces creo que tienen en sus manos la capacidad y la posibilidad de realmente generar cambios, porque si uno hace un proyecto, un piloto y funciona, sabe que se va a quedar y que se puede expandir no solo a otras ciudades en Colombia, sino a otras regiones. Entonces creo que el reto que tiene no solo Bayer, sino compañías de este tipo es mucho en el componente de procesos. Las cosas toman demasiado tiempo, o sea, todo toma 2 o 3 meses si le va a uno bien, y para un emprendedor eso es como una eternidad, o sea, en 2 o 3 meses todo cambia del cielo a la tierra. Entonces creo que ahí hay muchos retos, pero pues tienen una oportunidad gigantesca de abrir conversaciones, de articular cosas incluso con gobierno, etcétera. Entonces, pues creo que hay muchas oportunidades. Muchas gracias, Javier. Agustín, desde tu punto de vista. Bueno, ahí vi que la doctora Catalina tiene pacientes y tiene que salir en 3 minuticos. Entonces, Catalina, si quieres responder primero, adelante. Qué pena. Listo, sí, es que parece que la secretaria me había separado hasta las 11.
Bueno, yo creo que pues el reto más importante, de pronto lo que hablaba ahorita Javier, es articularse, no solo con las plataformas médicas, sino también con las EPS, con las farmacias, para que los pacientes tengan mejor acceso y prefieran, obviamente, uno siempre va a preferir lo que sea más fácil, ¿cierto? Sobre todo como en época de cambio. Entonces yo creo que el reto está en facilitarle a los pacientes la adquisición de los productos mediante alianzas, mediante las historias clínicas, las plataformas o pues, las farmacias, para que obviamente vayan a preferir más unos productos que otros. Muchas gracias, doctora. Y si gusta, la dejamos ir, dándole nuestro más sincero agradecimiento por su tiempo. No, ustedes. Y yo acá me quedo con Javier y con Agustín y con Pablo, pero ya estamos prontos a terminar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Yo creo que es muy bueno cuando tenemos estos grupos así tan variados, o que nos encargamos de partes tan diferentes, porque es muy importante entender el punto de vista del otro o cómo están solucionando los problemas que nosotros también tenemos, pero que de pronto los hemos percibido de formas diferentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno. Gracias. Bueno, agrego ahí, pues, como para de pronto atacar un ángulo diferente, muy apoyado en lo que decía Javier en el tema de la marca. Yo creo que, por lo que decía ahorita, el tema de salud se basa en confianza. Y si pusiéramos en una escala como desde lo mayor confianza a la menor, en la mayor siempre va a estar el médico, ¿cierto? Y el médico es el que decide como qué herramientas utilizar. Entonces yo creo que la relación que realmente está evolucionando no es tanto como la relación paciente-sistema de salud, sino que debe ser la relación paciente-médico, y que desde ahí parta todo, y que el sistema de salud y los proveedores realmente sean herramientas para que esa relación continúe siendo basada en la confianza. La tecnología es un medio esencial. También en otras industrias lo que hemos visto y lo que se dice es que el software se está comiendo el mundo. No importa qué tan alejado o qué tan pesada sea la industria, grandes como General Electric, Rolls-Royce, industrias demasiado pesadas que siempre se vieron como un tema más de mecánica y eléctrica, pues ya se están autodefiniendo como empresas de software, porque ya no venden una turbina para un avión, por ejemplo, sino que venden el servicio para que el avión nunca se caiga, y ese servicio es software que se presta mediante una turbina y los datos que genera esa turbina para hacer mantenimiento predictivo, etc. Entonces, creo que llevando eso al caso de Bayer, sin ser experto en todo su portafolio, obviamente, yo creo que va a comenzar a haber más software, y que ese software, mediante datos, con suerte, en muchos casos, podrá incluso reemplazar de manera preventiva una medicina, y al mismo tiempo seguir representando un ingreso para la compañía, una nueva línea de negocio. Muchas gracias, Agustín. Bueno, y para ir terminando, quisiera hacerles una pregunta visionaria, y visionaria no a muy largo plazo. Estamos hablando de a 3 años. A 3 años, ¿dónde visualizan ustedes esa experiencia médico-paciente? ¿Dónde vamos a estar en 3 años? Bueno, yo creo que, es una muy buena pregunta. Yo creo que en 3 años vamos a haber avanzado un montón en componentes básicos, como la adopción tecnológica desde el lado del paciente y desde el lado del médico, que es importante. En un Doc3 tenemos una visión, y es no solo facilitar la conexión y la conectividad, la herramienta, ¿no?, para que el médico y el paciente se conecten, sino construir tecnología para que el proceso sea mucho más transparente, y al final que el tiempo del médico se pueda dedicar a lo más importante, que es el paciente, ¿no? Es súper frustrante para uno como paciente, cuando está en una consulta incluso presencial, saber que de los 15 minutos, pues el médico lo va a mirar a los ojos 4, el resto va a estar mirando la pantalla, ¿no? Y eso, pues,
Pues en la industria es normal, es como es, pero nosotros nos hemos preguntado en un doctor, bueno, ¿y qué está haciendo el médico en esos 11 minutos restantes? Está clasificando códigos ICD-10, está escribiendo la historia clínica, ¿sí? Está haciendo algunas cosas que, si bien son importantes, las puede hacer la tecnología. O sea, nosotros hoy en día hacemos un chequeo de síntomas asistido por inteligencia artificial para que cuando inicia la consulta el médico tenga más y mejor información. Hacemos una clasificación automática de CIE-10, un prediagnóstico, un triage. Al final no estamos reemplazando, ni es el objetivo. Simplemente queremos que el médico tenga más herramientas y que los minutos, que siempre serán limitados, que le dedica al paciente, sean súper productivos y sean muy cálidos y muy valiosos. Entonces, creo que en un horizonte de 3 años, y con esto termino, pues van a haber muchas más herramientas tecnológicas que van a facilitar que esa interacción sea mucho más cálida, más transparente y más eficiente, ¿no? O sea, me parece súper eficiente que un médico que tiene una fila de pacientes gigante tenga que hacer tantas cosas manuales. Entonces creo que, por lo menos desde nuestra visión, habrá mucho avance en ese sentido para pues, mejorar la experiencia del paciente, pero también facilitarle la vida al médico, y creo que el primer paso, que era la adopción de telemedicina, pues ya se está dando. Excelente. Agustín. Bueno, ahí, yo creo que soy también muy optimista en que todas estas herramientas nos van a traer mayor cobertura y una medicina un poco más humana, por lo que decía Javier, en que el médico pueda dedicar tiempo, aunque sea menos tiempo, que sea de mayor calidad y para los casos verdaderamente críticos. ¿Y cómo se logra eso? Con procesos de triaje masivos, pero ayudados por la inteligencia artificial, algo como que, aunque sea más inhumano en esa primera etapa, pues poderlo hacer mucho más masivo. No sé si pues aquí muchos de pronto tienen niños, típico caso que tiene todavía 1 año y uno es papá por primera vez y no sabe si lo tiene que llevar a urgencias o no, a cuál urgencia llevarlo, estoy sobre reaccionando, la discusión con la esposa si sí o si no. Entonces creo que esto multiplicado por millones de casos pues puede en muchos momentos congestionar el sistema de salud innecesariamente. Y creo que si nos vamos a ese triaje masivo y soportado por lo digital, pero para que realmente el que llegue sí se atienda mucho mejor de lo que se atiende hoy, para mí eso es como la versión optimista de lo que me imagino de aquí a 3 años. Qué bueno. Me encanta escuchar sobre ese optimismo. Bueno, y de verdad que creo que con esto podemos cerrar. Muchísimas gracias, nos llevamos mensajes súper valiosos. Recapitulando tal vez algunos de ellos, la tecnología es esencial en estos tiempos y vino para quedarse, ¿verdad? Hay un proceso de desarrollo de confianza, ¿verdad? Es algo que toma tiempo, ¿no? Creo que durante esta pandemia ha venido a acelerar pues esa necesidad, esa oportunidad y esa confianza, pero todavía queda mucho por hacer. Tanto ustedes como proveedores, los profesionales de la salud, nosotros como industria nos hemos tenido que reinventar, ¿verdad? Las alianzas son parte como de ese futuro, ¿verdad? De cómo poder hacer muchas cosas en conjunto que pueda acelerar todo este proceso de transformación. Reflexionando un poco también sobre lo que nosotros como industria y nuestra relación con el profesional de la salud debemos de enfocarnos mucho, y es en los canales adecuados, ¿verdad? Agustín mencionaba el tema, por ejemplo, del WhatsApp, bueno, como es una herramienta muy dinámica, ¿verdad? Muy poderosa, pero al mismo tiempo no tiene trazabilidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros también eso es un reto, cómo capitalizarla y al mismo tiempo cómo asegurarnos de que haya trazabilidad. La doctora Gudelo nos hablaba también de la importancia de estas reuniones pequeñas, ¿verdad? Que nos permiten conectarnos con ellos de una forma más efectiva, de este conocimiento profundo de ellos, de sus necesidades, de sus intereses, ¿verdad? Y cómo de esta forma pues, realmente podemos traerles contenido que les agrega valor.
Y a futuro, también me encanta lo que mencionaba Javier, de que como compañía también tenemos que tomar más riesgos, ¿verdad? A veces somos muy estructurados, tenemos muchos procesos y realmente todo cambia muy rápido, el entorno cambia rapidísimo y tenemos que ser más ágiles. Y yo creo que cerramos con broche de oro con ese optimismo que ustedes ven a futuro, ¿verdad? De cómo realmente se esperan cosas buenas para el paciente, cómo toda esta transformación va a traer aspectos positivos para el paciente apoyados en la tecnología. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Te Gracias, paso la palabra, Pablo. Sí, gracias, muy amable. Gracias de verdad, Marce, gracias a nuestros panelistas. Yo creo que el tiempo se nos hizo corto. Ese chat siguió abundando en preguntas, pero creo que nos dejaron enseñanzas importantes y quisiera hacer una reflexión final, y es que nada cambia necesariamente cuando uno lo espera, sino en el momento que menos se espera. La pandemia nos vino a cambiar y a retar en ese sentido, entonces creo que tenemos una nueva oportunidad para innovar, para hacer las cosas de manera diferente y para seguir aprendiendo. Les quiero invitar a llenar la encuesta de la actividad, se las vamos a colocar en el chat para que por favor lo hagan. De parte de la comunidad de Digital and Innovation, pues un placer que nos hayan podido acompañar y recordarles que también tenemos la actividad de la tarde a las 2 de la tarde hora de Colombia, a la 1 de la tarde Centro y Caribe. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias también a Mayra, mi compañera, que estuvo como anfitriona, y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.